Muy buenas gente de YouTube, muy buenas gente de Twitch. Recordar que este directo lo estáis viendo desde Twitch, pero también se resubirá automáticamente a YouTube. Muy buenas y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a una nueva aventura, bienvenidos a un nuevo juego, en este caso un juego llamado Back Then. Este directo es gracias a una clave que me ha facilitado directamente PlayStation Talents para poder traer este juego, esta aventura narrativa creada por el estudio Octopus Embrace, o Embrace Octopus si no recuerdo más, es un estudio portugués, ¿de acuerdo? Y bueno, es una historia narrativa que trata sobre el Alzheimer. Es una enfermedad muy dura, no solamente para el que lo padece, sino para los que rodean al enfermo en este caso, sobre todo. Así que nada, supongo que será una aventura muy conmovedora. Es un juego cortito, ¿vale? Creo que es un juego que dura aproximadamente unos 45 minutos, una hora a lo sumo, pero que quería traer al canal para visibilizar así también un poquito la enfermedad y a ver qué nos quiere contar este juego. Así que sin más dilación vamos a empezar ya con este Back Then. Vamos aquí a jugar nueva partida. Usando auriculares puede mejorar tu experiencia. Los llevo puestos. Todos vivimos con el miedo de llegar a la sombra de la demencia. El miedo supremo de olvidar. El miedo de no recordar nuestro pasado, lo que nos trajo hasta aquí. ¿En quién nos convertimos cuando olvidamos quiénes somos? Este es el terror, haber surgido de la nada, tener un nombre, conciencia de sí, y con todo esto aún por morir. Ernest Becker, La negación de la muerte. Dedicamos este viaje a más de 50 millones de personas diagnosticadas con la enfermedad de Alzheimer. Y a todos los que estuvieron back then. Vale. Vale, estamos en mitad de la nieve. Everything that has ever been done has led to you. Grief. Now, Fear. Everything that ended has begun. Such is your story. Your life begins and ends as you are born. and your death, descending, yet rising. Every letter, every word, every phrase, and every action. Each an expansion in the uncertain hour before the morning. And I walketh about, seeking whom I may devour. Who will you turn to when you're floating in empty space? With no helping hand present to draw you back into the light. Nothing but silence. Who will you turn to? When I ravage your memories. Love. I will turn to love. Ya empieza heavy, ¿eh? Por cierto, las voces brutales, ¿eh? You passed through it before me, Sharon. When I walk beyond it, will I forget it all? Who I was? Es verdad, el personaje protagonista es un escritor. Es un escritor que ya es mayor y empieza a tener demencia y te empieza a tener principio de Alzheimer. Vale, entiendo que... It's not for me to say, Tommy. But don't worry. It's all right. Everything's all right. Hola, Fox. ¿Qué tal? Vale. Where am I?
Inside. In time. I'm at beginning time. Trofeo de oro. The cycle renewed. You were unaware. Por cierto, este juego tiene platino. Pues con ganas de echar unas partidas luego. ¿A qué? Esa es la pregunta. ¿Al Call of Duty? ¿Call of Duty? ¿Fortnite? And you won't. Ojo. Vale. Encuentra la oficina. Vale. Ahora. Vale. La cosa es está entre Street Fighter, Wukong o Fall Guys. Ojo, interesante. This is my office. Eso sí te... Ah, vale, digo yo, ¿por qué va tan lento? Coño, porque va en silla de ruedas, joder. Del back then me queda poco. Pero es un juego cortito, ¿no? Vale. This is my office, sí. Hola, cariño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Entiendo que necesito una llave o algo, ¿no? Sí, pero no he terminado aún. Ah, vale, nosotros lo vamos a jugar entero. Creo que dura una horita. Así que aprovecho y lo juego entero. Y luego ya pues lo resubiré al canal de YouTube. Vale, pero por aquí no puedo ir. Dale caña. Muchas gracias. Claro, me dice que... ¿Cómo se abre? Claro, y ahí pone el cartelito This is my office. Y ahí la cosa. No, solamente el círculo, te acercas al cartel. Pero más allá de eso no... R1 y derecha. Ah. Muchas gracias, Fox. You don't remember, and yet you do. The path is set. Finish it, Tommy. You must write your time in the stars, in the sea, on the folds and Encuentra y creases of ensambla the las earth. partes de la máquina de escribir. Please, leave me alone. I don't know how it ends. How am I supposed Profesor to Xavier. know how it ends? Tal cual. Hola, Choche. Take a walk with me. I'll show you the fragments. Buenas tardes. Your past, your present, your memories. You will forget and remember. You will complete the cycle. Vale. How can I let go? All right. I trust you. Take me. Porque ha dicho que lo está jugando. Ha dicho que lo está jugando. Vale. Encuentra y ensambla las partes de la máquina de escribir. Ok. Pues vamos para allá. Vamos a buscarlas. Supongo que estarán por aquí, ¿no? ¿Alguna? Vale, una de estas aquí.
hay nada. Ahí tampoco hay nada. Aquí tampoco hay nada. Y por aquí puede haber algo. Papel, a lo mejor. ¿Se puede coger? No. Un rollo este. Ahí está. Vale, arregla la máquina de escribir, ¿no? Fix the typewriter. Vale. Ok. Hey, Dad. It's me. It's Katie. I went to the house Es today mi office. to help with the move. It was strange. Strange to see it all again. Vale, ¿por qué no me dejas abrir? A lo mejor porque no es por aquí y es por aquí. Exacto. Books inside, don't open. Libros For dentro, some no abrir. reason, the library was locked. We checked everywhere, except upstairs. Encuentra la llave de la biblioteca. Vale, esto se The abre. noise was unsettling. That hum of silence. Despite everything being in place, Vale. you weren't there anymore. Vale, por aquí no es. Encuentra la llave de la biblioteca. Vale. Vale, por aquí tampoco. Baño adelante, ok. While going up the stairs, I looked at the lift and remembered why we put it up in the first place. Somos en primer lugar. Hostia. Remembering your fall. Thank God Mom was there. So, I went to my room. It's what I really came here for. Vale. Ok. Dice que fue a su habitación. You and Mom hadn't touched it one bit. Had my things in their places and spots, because you knew how I hated people moving my stuff around. The one thing I noticed the most was the chessboard. You kept the pieces in their spots from our last match. Hola, Alroy. Mom made this long ago. Do you remember it? I lost one of the pieces, got upset, cried even. I was a big little baby, and you spoiled me too hard. Then Mom went and made me a new night piece out of wood. To everyone's surprise, the key was here, in my room. But I wasn't surprised. I already knew.
guess you kept it all there, hoping we'd finish it the day I came back. But I came too late. Para abajo. I was always your little bookworm. Sneaking into the library, your office. You'd hide things in your books for me to find. Little trinkets or candy. Echar un vistazo, le echar un vistacillo. Si me convence y me gustas, a lo mejor lo rejuego y por mi cuenta y me saco el platino. I thought it would be bigger. Or at least little me thought it was. Vale, ¿y qué hay que hacer aquí? ¡Uy! Vale, ¿qué hay que hacer aquí? Regresa a la biblioteca. Vale, es que lo que pone arriba a la izquierda, regresa a la biblioteca. Y ya estoy en la biblioteca. Ah, vale, aquí. All these books and stories and words and paper, aging away, hidden from the world, unseen. Encuentra la parte faltante restante de la máquina de escribir. Vale. Entiendo que estará a la altura de la... Ah, mira. Azul, azul, rojo. ¿Pone eso? No, es un libro distinto al resto. Is this how you felt, Dad? Your visions, your stories, your Vale, es un poems? puzzle. Gone. Before the world could learn of what you had seen and dreamed. Vale, azul. Azul también. ¿Por aquí hay algo? No. Ok. Bueno, espérate, que aquí por ejemplo marca rojo, rojo, rojo. Interesante eso. Vale. Mira, azul, 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 también te pone ahí. Vale, vamos a probar.
azul, azul, azul. Mira. Qué bonito el cuadro del zorrito. Qué bonito. Muy bonito el cuadro del zorrito. Vale, por aquí no es, entonces entiendo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, te dice verde, rojo, verde. Vale, vamos a probar verde, rojo, verde. Still don't know if I should regret or thank God that I stopped writing and never finished what I needed to finish. Needed? Who is it that needed more from me? Vale. No hay ninguna pista de otro de estos, ¿verdad? No. Nos vamos a probar con otro cualquiera, otro código cualquiera. Porque entiendo que la pieza tiene que estar por aquí. Vale, vamos a probar, por ejemplo, con todos verdes. No. Sí, es un juego tranquilo. Es un juego tranquilo. De disfrutar la historia y ya está. Había medio los coleccionables y el walzo de un tío que se lo hacía en 1 hora. Sí, yo es que había visto más o menos que el juego te lo pasas aproximadamente en 1 hora. Que si es un poquito más largo no pasa nada, ¿eh? O sea, los jugamos aquí y ya está. Más que tranquilos de pensar. Bueno, tranquilo y pensar, las dos cosas. Vale. Mira, ahí por ejemplo pone marca rojo, rojo, rojo. Vamos a cambiarlo a rojo, 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 a ver. Should have left you alone. Ahí está. But we did. Uy, están llamando. Antes no había un teléfono ahí. Hey, Dad, it's me. It's Benji. No. That's not right. Let me try again. Hey, Dad, it's, Come on, Benji. You can do this. Call him. Talk to him. It's your dad, for goodness sake. Sigue el sonido. Es un reloj. Por aquí. Coward. That's what you are, Ben. Running away from him like you always did. You always let time tick away and lost the chances. Tick, 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 Ben. Tick, 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 Ben. Your dad is dying and you don't even have the balls to say goodbye. Vale, está ahí. El reloj.
Fix the clock. Arregla el reloj. Vale. Okay. This. You gave this to me. Well, I mean, what wasn't given by you and Mom. I just wish I had given your gifts more use. But I didn't. My whole life could have been more... Ah, cógelo, cariño, sí. Ah, vale, entiendo. Las 3:30 PM. PM post meridian, ¿vale? Entonces la última I wish no es para todos los públicos, I sí. played the piano with him again. Vale. ¿Te la has descargado? Nosotros fuimos al cine a verla, sí. Esto es Claro de Luna de Claude Debussy. That's the problem. Lo que suena. That's all I do. Es una de mis piezas musicales clásicas que más me gusta. Es una pieza piano que me encanta. Ha salido en otros videojuegos, por ejemplo, en la última escena de Ocean's 11 sale. En el videojuego The Evil Within, cada vez que entras a guardar en la máquina sale también. Está bastante guay. So I play my time away. Each second a note forming the chords that could have Uf, la Borderlands es muy floja. should have been. Este. Think regret in my demeanor, Deb. Should have been on me. And what do? Nothing. Nothing. Sí, claro, dice, sigue el sonido. ¿Qué sonido?
Claro, aquí ya no hay sonido. ¿Cómo? Vale, ahí. Esto no se abre. ¿Y si ahora intento abrirlo? No se abre. No sé, gente. ¿Alguna idea que tengáis? El radiador está en medio. ¿El qué? No, ya no, el reloj ya no se escucha hace tiempo. ¿Salir no puedo salir? Tiene que ser aquí. No lo sé. No. Ahora esto no se abre tampoco. A ver si se ha bugueado un cajón. Pues si se ha bugueado este, también se ha bugueado el otro. Porque mira, este ya no lo puedo abrir tampoco. Tiene que ser aquí, ¿eh? Jolines.
Ahora no se abre tampoco. Ahora, coño. ¿No se abrió? No, no, es que le cuesta ahora. ¿Y este? No, ahora no se abre. Tío. No lo sé. También te digo, se ve muy oscuro todo, no sé. No sé, ¿alguien me lo puede mirar, porfa? Es lo bueno que tiene el directo, que esto alguien lo puede mirar y decir, oye, Jota, que estás mirando mal. Ahora. I try to play to drown out the noise, but where does that really get me? I'm just a tear and thunder, crying, screaming, and free. Sí. Va un poquito mal los controles. Va un poquito mal los controles, pero bueno. Poor Benji, self-pity, not the musician he should have been, or the artist mom was, or the writer you were. I can't even call you and tell you what I need to say. Y ahora no hay teléfono. Sí, se había bugueado un poco, la verdad. A ver ahora dónde está el teléfono. ¿Qué hay? Eso es una radio. Vale. Sigue el sonido igualmente, pone. No hay nada.
aquí. The importance of a healthy lifestyle. I love you, but I didn't tell you in the call. And that's on me. Now I have to live with it. Trofeo. Hey, yeah. Llamadas perdidas. I'm sorry I missed your calls. I was just a bit busy. I was supposed to have visited you yesterday, but I got stuck at work. I'm sure you'll understand. So yeah. Anyways, I'll try and see if I can come by next week if I have some time. Again, I'm sorry I didn't come by, but I'll see what I can do next week. And never mind. Bye then. Vale. Dice, sigue el sonido, pero ¿qué sonido? Ahí está. Vale.
Entiendo que el ascensor es este, ¿no? No, esto es la librería, sí, el ascensor. Entiendo que es este de aquí. Ah, vale, sí. Te metes directamente, se cierra la puerta y vale, vale. Ok. Down through stone and brick and memory. Down to light. Down to dark. Loneliness accompanied us from the start. Vale. From darkness we are bound as we enter our wombs with it. We are molded with it. We dream of it. We float alone in an endless void sea of stars, comforted by divine mother. Where am I? Hello? Is someone there? Where am I going to? Help me! Someone help me! But even in such a presence, we fear being alone. And so we cry out when we are born. We hate the coldness loneliness brings. It burns us. Vale. Suena como un latido del corazón cada vez más fuerte. So your life begins, and mine. Two twin brothers born in a cold summer. A mother and father are happy. Father leaves for his country into war. Mother raises them alone. Father returns, seeming to have died already, although his heart beats.
Another war calls the brothers. Both apply, but only one makes the journey. The eldest went, and the youngest stayed. One carried the burden of father, while the other kept his heartbeat. One had his story erased in the earth, while the other wrote dozens more. The youngest went off and found a home with his newlywed beautiful wife. They later have 3 children. His mother moved in. Was someone here? Everything's moved. The youngest felt the guilt of his missing half and buried himself in shame in seas of books and pages. Vale, encuentra los engranajes faltantes otra vez. His family to try to write his missing half to life, but the cost too high. Here lies engraved letters and numbers of a man who once was. All that's left of him. Everything else is dust. Ash that will one day fade into the earth. Es un laberinto, ¿eh? He leaves his mother abandoned in a home she does not know. She dies alone. His loving wife bears him. Ahí hay algo. He grows mad, his soul drunk in rage. Knowledge cursed his mind, his family neglected. Me falta uno. Aquí. His children grow, one resentful, one distanced, and one in denial. One by one they leave the house. They evade him to the end of time. One day he wakes up and doesn't know where he is anymore. He calls out the dead names. He runs, despaired. Down a flight of stairs he falls, stuck in place. His mind degrades against him. Claro. Slowly he loses his movements, his speech. He stares empty. The clock takes bites off his flesh. His leg starts to rot in idleness. The doctors must remove it. He no longer knows others. He no longer knows. Terrible thing. Alzheimer's. The great disease of time. Time reigns absolute above us. Piece by piece we are removed by blackness until we are no longer we. Left alone. Strong Ole. they that don't grow mad at the darkness nibbling their souls. Desvela todas las pinturas en orden. Debajo encontrarás la verdad.
¿Cómo? Debajo. Vale, eso es un... Vale. ¿El qué? Sí. Son caras distintas, sí. Es que ese no sé qué es. Vale. Primero es este. No. Vale, luego va ese. Espérate. Sí. Vale. Primero va este. Primero va este. Luego va este. Ahí está. Vale. Vale. ¿Por qué va este primero y luego va este? Porque son los síntomas de la demencia. Cada vez está más... Eso entiendo que será el último. Este todavía tiene rostro. Este también. Vale, este todavía tiene rostro. Sí, yo creo que es este ahora. Vale, porque tiene rostro todavía. Exacto, es un poco Dorian Gray. Luego debería ir este. Y el problema es entre este y este. Este todavía tiene rostro, sí. Y luego por último va este. You will conquer it, and yet lose it all. Better to rage against the silence than to let it sing. What would right does time have to rip the curtains? What does the clock think it is? The Abyss gazes back. You will not take me, brother. La historia es cruda, ¿eh? Es cruda la historia. No te quedará mucho. No lo sé. No tengo ni idea. It's the struggle itself toward the heights which fill my heart. So I must try. I must write. Maybe then I can be free. This disease will not be. Revisa el progreso de la máquina de escribir. Son 6 capítulos. No sé en qué capítulo voy. Con sinceridad. Old age, not an easy task. Pues a lo mejor voy por la mitad, ¿eh? One we'd all like to deny will happen. Mom? Revisa el progreso de la máquina de escribir. Mira las manos, ¿eh? Cada vez están peor. A ver, pues como cualquier persona que padece Alzheimer. Claro. I moved into your house after we sold the other one.
too many haunted memories there. So I didn't mind leaving after you asked me to move in. Your father, Theo, went to the first war after you twins were born. He promised he'd come back, and I believed him. Pinta. But watching you grow, after Theo died, I La took pregunta great es ¿dónde? notice in the details. You growing ever closer to my age, to becoming men. La pregunta es ¿dónde pinto? Pone pinta. ¿Dónde hay un lienzo para pintar? Pero sí, la mezcla de la música, tal. Tiene pinta que va a ser esto. A ver, al fin y al cabo es eso, es una enfermedad jodida. Es una enfermedad muy, muy dura. Y por eso quería yo también traerla. Todo lo que viene siendo la demencia, el Alzheimer. Vamos a salir fuera a ver si a lo mejor es por aquí. Vale. I raised you boys on my own, but there was only so Correcto, much I aquí. could do. Work distanced me. There was never any rest. So you two looked out for each other. You were inseparable. Until one day, you weren't. And I knew I'd also lose you one day. Inevitably, you'd grow away. And I never really accepted it. Brother only. Aquí no hay nada. Y aquí tampoco hay nada. O sea que sí. We try to knit our lives together, to form our own story in our shape, our will. We defy life and cry as she cuts our strings for our defiance. Sí, cada vez está peor, sí, cada vez está peor. Don't forget to do the laundry. No te olvides de poner la lavadora, de hacer la colada. Colada, mejor dicho. I feared you both being sent to war, following your father down the lake. And I was right, another war announced. You and Chuck wanted to go together, but your heart stopped you. The doctors didn't let you go. Bueno, por aquí no me deja ir. Vale, pinta me sigue poniendo.
La puerta esta está cerrada. La puerta de la oficina también, entonces tiene que ser por aquí. A ver. Vale, entiendo entonces que es en la otra zona de la vivienda, de la casa. Por aquí no es. Vamos aquí. A lo mejor es por aquí arriba, en la planta de arriba, no lo sé, no lo especifica tampoco. En plan, ve a la planta de arriba. Vale, sí, tiene que ser por aquí porque habla. Not even his body was found. And you felt guilty, Tommy. I knew. But now I feared being left alone. To end up in some unknown house with unknown people. Took me into yours. I got to take care of my grandchildren and help Shirley. Look in the mirror. What do you see? Do you still recognize your own reflection? We shift and change. We sleep and lose our years as the machine churns our bodies to be swept away. Vale, pues todavía no tengo que salir de aquí. No me deja abrir el armario. No hay nada. No, está muy mal, yo tengo que reconocerlo, está mal optimizado el juego. Hay cosas que se buguean, cosas que no funcionan, o sea, aquí no hay nada, por ejemplo. La historia sí, muy conmovedora, perfecto, pero jugablemente esto es un port, ese juego ya estaba en PC, entiendo, entonces. Claro, si yo le doy aquí, hay algunas cosas que se abren con la X, otras con el triángulo, otras con el círculo, luego con el R1 y el joystick. Aquí no abre nada, tío. O sea, ¿y qué? Yo no puedo continuar entonces. Segunda o tercera vez que me pasa, o cuarta o quinta.
¿Está mal optimizado el juego? Claro que está mal optimizado el juego. Dice pinta todo el rato, pinta. ¿El qué? Si intento abrir la puerta y no me deja. Pinta, ¿dónde? Es que claro, está mal optimizado. Claro, tampoco te dice nada más. No sé, tío. O sea... Y ahora tampoco puedo cerrar esta. Porque digo, yo a lo mejor cierro esta y puedo abrir la otra. No, que no se abre. ¿Qué hago, gente? ¿Lo dejo? Es que no... Puedo salir de la partida, del juego no puedo. Si salgo del juego se cierra el directo. Entonces puedo salir de la partida, pero no del juego. No lo sé. Espérate. Voy a probar una cosa. Hace como el amago o el ruido, pero... A ver, vamos a volver a entrar y volver a salir. Está mal hecho el port. Está mal porteado a Play. Está mal porteado a Play. A ver. Ahora te imaginas que no hay una opción de continuar, ¿sabes? Sería de coña. Jugar. Seleccionar escena. Vale, o sea, voy capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7. Sí. A ver.
Oh, desde aquí. It's the struggle itself toward the heights which fill my heart. So I must try. I must write. Maybe Vas por la then mitad. I can No, be pues no lo voy a free. jugar entero. This disease will not be my end. No lo voy a jugar entero entonces. Ya te digo yo que no. Old age, not an easy task, and one we'd all like to deny will happen. Mom? Voy a hacer lo que tengo que hacer y a ver si se buguea o no. I moved into your house after we sold the other one. Your father, Theo, went to the first war after you twins were born. He promised he'd come back, and I believed him. But watching you grow, after Theo died, I took greater notice in the details. You growing ever closer to me. I raised you boys on my own, but there was only so much I could do. Work distanced me. There was never any rest. So you two looked out for each other. You were inseparable. Until one day, you weren't. And I knew I'd also lose you one day. Inevitably, you'd grow away. And I never really accepted it. Lo de la silla también lo dificulta mucho, ¿eh? Pero bueno. Ahora no puedo coger eso. No, pues nada. I feared you both being sent to war, following your father. Another war announced. You and Chuck wanted to go together, but your heart stopped you. The doctors didn't let you go. No tiene auto guardado, tío. Mira, eso lo he podido coger antes y ahora no puedo. Fíjate. Vale, y ahora se ha cerrado la puerta esta, ¿no? Vale. No tengo ni idea, tío. No tengo ni idea. Obviamente no me voy a sacar el platino del juego. No tengo intención, ni interés, ni tiempo para sacar el platino de este juego. Your brother still went. But this time, not even his body was found. And you felt guilty, Tommy. I knew. Sí. Feared being left alone to end up in some unknown house with unknown people. Mira, eso antes no lo he cogido, por ejemplo. Espérate. Que esta es otra habitación. Baby room. Esta es otra habitación que antes no me ha dejado. Yo antes he intentado abrir esta habitación y no me ha dejado. This is our room. Vale, nuestra habitación, vale. Katie's room. Bathroom here. Tommy. Vale, pero es que se abre directamente esta puerta. O sea, hay que ir aquí sí o sí por Webis. Vale, abre. You took me into yours. Se cierra automáticamente. Of my grandchildren. And helped Shirley. You all took care of me as best you could. Y ahora esta puerta, por ejemplo, está abierta. Until you couldn't handle it anymore. Y la puerta del armario sigue tal cual. Pero bueno, a ver. A ver si tengo que coger algo antes que eso.
Look in the mirror. What do you see? Do you still recognize your own reflection? We shift and change. We sleep and lose our years as the machine churns our bodies to be swept away. Vale, perfecto. Ah, coño. Hostia, tú. No. Tengo que volver abajo. Entiendo que sí, ¿no? Ahora he cogido otro bote de pintura. Ah, no sé. Sí, tendré que ir abajo, supongo. Porque el lienzo está abajo. Vale. Te digo una cosa, hay una cosa del juego que me sorprende mucho, que no te dice los controles. O sea, te da una pista, pues ya está. O sea, no sé. Muy bien. ¿Y qué ha cambiado? Pinta, dice, otra vez. ¿Dónde? No dice nada ahora la voz en off ni nada. Sí. No sé, podría decir un poquito para dónde es, ¿sabes? Esas cosas. Porque dices tú, si habla la voz en off, sabes que vas bien. ¿Tengo que volver a subir arriba?
Vale, se ha abierto una puerta. Porque he oído el ruido de... Mira, se ha abierto esa puerta y esa puerta. No. Porque esta no se ha abierto, claro. No. Aquí. Tommy. So we agreed, and off I went to a nursing home. But I couldn't help but feel that I was left to burn alone. Vale, aquí no es. Like leaves, we blossom in the spring and die in midwinter. We're its made of glass. Gone insane, we fall from the stars of our own accord. To the ground we wither and gather in the roots. We are afraid of life and terrified of time, because both bring the inevitable. In our moment of birth, we have knowledge of death, and we cry. Life is sacrifice. Yet we are compelled to be reborn. Vale, aquí no hay nada. Tío, estos armarios no se abren. Estos armarios que son así, estos no se abren. No me deja irme, ¿vale? We blow smoke in the wind. The air forms the fog around us. Shivering tears, painted in light, touch our cheeks and skin. We're human shadows etched in stone. Smoke in wind. Ahí está. Vale. Lo encontré. And time ticked away. You visited now and again, but it wasn't the same. And all I had left were memories, and the feeling that I lost it all. So I wanted to stay, to evade death. And in that home I sought eternity, but slowly was losing my life. My final advice to you, Tom. The words we speak and the choices we make throughout our lives define what our final gasp will be. Hola, ¿cómo está esto, chaval? Our final tear against the storm. And so the world burns. Our Lady of Sorrows, trofeo de oro.
Vale. Time went on and I learned to hate you, Dad. You forgot about us way before you started to really forget. You'd barely show your face. Said you were busy writing, working. You stayed like that for years. But we never saw a single page from you for so long. We all knew you were running away. Now I understand what it is you feared. The lack of words, the confusion, your mind going blank, not thinking straight. This was years before you started to show signs of Alzheimer's. One wonders when it really started. Or if it was always there, waiting. Bueno, en verdad va con silla de ruedas al principio, o sea que... Espérate. ¿Y por aquí ando aquí? Coño, hay un pavo ahí. Hay un tío. Tengo que volver, entiendo. Tampoco puedo sprintar, no puedo... Y aquí hay otro. Hola. Hello there. Mira, por la derecha se ha cortado, vamos por la izquierda. Vamos por aquí. Perhaps the world was always burning, and time has its spark on all of us, waiting for the fields in our minds to dry. And so we burn, and have our souls rise up in flame. Burnt memories turn to ash. As your state progressed, you started to confuse me with your brother, my uncle. You kept calling me his name, telling me you're sorry. My name, Charles. That's my name. The name you and Ma gave me. It's weird, being called someone else's name by my own father. I feel bad for being offended. It's not even your fault. Vale, por aquí no era, ¿no? Nadie dice nada. Supongo que iré bien por aquí. Supongo que sí.
Santa told me stories of him. How similar we were. Angry, disobedient. He went to war, and you didn't. Twins separated. And fire burned. Dice, recoge el poema. No sé dónde, pero vale. Aquí está, ¿no? I walked among the stars, future fallen in my hands. Time rose me with its charms, but your tears laying in the sands. You filled the door with scars, and scrying tore apart my plans. Unlocked the memoir, kings diving backwards to the lands. Vale, vamos a seguir por aquí. Un poquito antes recto. Bueno, más que niños, otro tipo de gente. Prefiero, no sé si decirlo o no en público, no sé, ya lo diré si With promised sufferings, I bore the weight of our fall. a lo mejor es un poco políticamente incorrecto lo que digo. No. Marroquíes, eso me da igual, que sean moros, que sean negros, que sean gitanos, me da igual. No. Vale, tengo que coger... Espera, porque no puedo abrirla, ¿no? No. O sea, me falta otra parte del poema. Me he saltado una, ¿en serio? Joder. Correcto, me ha hecho mejor Laura. Lo ha hecho mucho mejor Laura. ¿Qué es por aquí? Por aquí ya sí que no me acuerdo por dónde era, ¿eh? A lo mejor sí que me he perdido totalmente. Tenemos un problema. Sí, es un poco incómodo porque, claro, en mitad de la película se ponen a gritar, se ponen a ponerse nervioso. Correcto, sí. Entonces, claro, es un poco incómodo estar viendo una película de terror, intentar meterte en la película, intentar tal y que de repente, pues eso, comentarios esporádicos, comentarios inadecuados, es raro. No encuentro el último trozo, tío, o sea, creo que me lo he saltado y no es plan. Entonces, mira, pues prefiero pues eso. No, aquí ya me estoy alejando mucho. Tengo la sensación, ¿no? Coño, como que empezó otra vez a... Los niños, fíjate, parecía que iban a molestar, que tampoco entiendo que a ciertos tipos de películas no... que entren público de todas las edades. No entiendo cómo ver una película y cada poco tiempo las personas tengan que pedirle silencio. Sí, no, claro, las personas en plan de todo el rato y es como... Ya, ¿y qué quieres?
Claro, entonces era un poco incómodo. Y yo que sé, hubo una escena, por ejemplo, bueno, tú que has visto la película de Terrifier 3, no sé si te acordarás, la escena en la que están los dos operarios en la casa, que cuando matan al segundo operario en la planta de arriba, la tía desfigurada como que se toca con el cristal, ¿no? No sé si te acuerdas de esa escena, es una escena bastante heavy, ¿no? Bastante violenta y tal. Sí, vale, pues comentarios en plan de se está tocando, ¿qué? Y entonces ver ahí a la plantilla de campeones, pero me flipa también que la sala ya chavales tan pequeños y estaban... Sí, gente con alzador, porque no llegaban, o sea, y aparte te pones en la última fila siendo un puto enano y es como, no entiendo nada, tío, o sea, o soy muy mayor o soy muy carca para algunas cosas, pero es que no entiendo. Al igual que no entiendo tampoco dónde coño está la última parte del poema este de los huevos. Es que no lo encuentro, tío. ¿Por aquí? Supuestamente tendría que oír. O sea que la tía esqueleto se pone cachonda con lo que hace el otro, justo se lo ha contado a mi hermano. Esa escena, exactamente. Es lo que está, y lo que iba a decir yo, medio elenco de campeones, pero es un poco tal cual. Que no encuentro la otra parte del poema, O sea, y es un laberinto esto, no sé. No sé, creo que si llevas un rato buscando y tal, te lo deberían de poner, ¿sabes? En algún lado. Pues por aquí, a ver si... Ahí. Here fallen on the ground, I pulled the dirt from stone apart. The ticking clock ran loud, its arms cutting through bone, my heart. These bullets flying down, they stabbed me cold, lone, open-armed. And in the ashes, brothers drown, lifting up their crowns. Ah, que hay otra parte más, ¿en serio? No creo, no sé. Sí estoy viendo cosas ahora, en plan de... Ay. Certain were the fields as I lifted up my eyes in fear. Burning bright ordeals as the shifted fire now froze tears. Yo se la pedía a PlayStation Talents. Depicted golden souvenirs. In the smoke, you yield all the twisted chains to reappear. Me ladro. Standing up alone, discovered in the air, my arms upheaved, reaching out toward my brother who once held me high relieved. Melting were my fingers, mother, candle wax drenched me deceived. Drowning was old terror covered by molten memories I dreamed. Time pulled down your corpse, buried beneath forever there in deep. But with ashen force our father took you down the solid creek. Supongo que se acabará el capítulo cuando termine de leer el poema, ¿no? Dropped like the ingots that enter you weak. Molten water morphed the ink I will use to write you to sleep.
Amid the roots of the ground, I drank the mud and chewed the earth. In here lies the machine I click and turn to bring you to birth. The blood drips from my hands and stains the flowers I've deemed of worth. I'm entranced here in this hole of thorns as death reveals her mirth. But from the heights I hear your words. Oh, how they shatter the skies. Forgotten bygones now reprieve their memories from their minds. Dust plunges the horizon and the sky finally dries. Ash bursts into luminescent flames. The buried beneath forever rise. The spirit and the conflagration hear all the bitter cries. Extinguish these frigid, bitter waters. Wake up the paralyzed. Embrace them, O Father. Let them come to be the dragonflies. For the clock disentwines to finish the lives we couldn't write. Y ahora no te dice qué hay que hacer. Entiendo que hay que ir donde había una puerta y tal, pero claro, para encontrar la puerta, ¿sabes? ¿Te tocó en... ¿Dónde has dicho? ¿En qué podcast y qué tal? Que me he perdido. ¿Te has puesto a leer la normativa de cines? ¿Por qué? ¿Y? No debería ser así. No debería ser así. Debería, si es no recomendada para menos de 18 años. Pues que lo quiten como no recomendado y que ponga no apto para menores de 18 años. Y ya está. ¿Y listo? Claro. Señores, ¿qué es esto, tío? O sea, es el puto laberinto más largo. Es fuerte hasta para nosotros. No, para mí no. O sea, miras aquí. Yo no tengo ningún problema ayer, O sea, yo la vi sin problema y ya está. O sea... Es violencia por violencia, es sangre por sangre y ya está. Si sabes a lo que vas, perfecto, pero hay gente, por ejemplo, que no sabe lo que va. Es correcto. I wanted to be loved by you, but I never felt the love you gave me, so I felt like nothing. And to me, I was like nothing. I was nothing, and everything else Sí, around 5 personas. Yo conté 5 que se fueron y no volvieron. Shame, and I never saw the love around us. Foolish. I was foolish. Pero mira, yo he visto la 1 y la 3. La 2 no la he visto. La 1 me gusta más que la 3. And each minute that passes by, I remind myself that everything that happens, that happened, that will happen, will one day fade away. All of it. All of us temporal beings. We're names and spirits trapped in these machines of flesh and bone, water and dust.
Sweat pours from our limbs and the dust rises high above our heads. We brace and thrust the boulder uphill, and every time we reach the mountaintop, the rock falls down. We regress. The top of the mountain laughs at our fall, and yet cheers our ascent. These thoughts never leave my mind then. They buzz inside me. Little fires in the night, burning in my ears, and I can't rest. There's no sleep for me. And then I remember you. I always remember you. Vale, ahí está. Más o menos cuánto me queda. ¿Alguien me puede mirar un walkthrough? Dad! Back then. Do you remember them? Back Their little then. faces, their noses, their cheeks, their hair, the color of their eyes and the way they glisten. Their faces just smile. Or looking at all of this giant work they've been brought to. I don't remember much, and it crushes me inside. It doesn't feel fair now to just remember the actions and the facts of their faces, una buena but también esto. to not see them. How can we forget the images of our children? What excuse can we give? No hay ningún walkthrough del juego. Pero el rey había dicho que sí que había, ¿no? And so we watch them grow until we ourselves fade away. We move forward through the maze, and we get lost. This life isn't the straight path we were promised. Den. There are rights and lefts, dead ends, U-turns, ups and downs. ¿Te imaginas ahora que aparezca el PT? Acojonaría vivo, ¿eh? Coloca las flores en tu habitación. ¿Y dónde está mi habitación? Porque claro, esto va cambiando. A ver, lo entiendo, ¿eh? O sea, tienes Alzheimer, tal. Entiendo que cada vez... And we get so busy trying to find our way out that we forget our way back. Piensa que he salido de lo de las trincheras, esas de color rojo y tal. ¿Qué cojones? ¿Otro laberinto? Ah, no, aquí no. ¿En serio? ¿Y por dónde voy? Más o menos. Me dices, no, pues vas por el minuto 30. Sí.
And we get so busy trying to find our way out that we forget our way back. Sí, creo que sí. A ver, es que vas muchas veces a esa zona. Bueno, a lo mejor estoy por esta zona, ¿eh? Lucky are the ones who die and love together, never having to feel the grief of being left behind. But I never left, Tom. I never left. And neither did you. ¿Ves más o menos por aquí? And like strings we knot Vale, ourselves vamos bien. away. We tie in our own traps. We forget. We're ensnared in the maze of time. Tears drift through the valleys and places to find waters of dust or cry. Stuck in the whirlpool made of tears while the ocean runs past us. We feel the grief. That feeling of powerlessness. The cold hell. The gaping nothingness. Sí. Can we grieve over the living? Can we grieve over ourselves? Sí. As we age, we shift and change. Our bodies tremble, our minds slowly erase, and our souls either blossom or perish. Our disconnected words on wordless. All we have left are the souvenirs in our mind of the past which once was. ¿Cómo? No lo sé. No. Left to think over them again ¿Cuánto me and queda? again until they're no longer memories but mere contaminated dreams.
Dice al Roy que decían que era corto y no lo veo tan corto. No. No voy a seguir tanto tiempo. Uh-huh. Sí, ¿no? 2 horas llevo directo, ¿eh? O sea que el juego no dura 1 hora, dura 3. Joder, pues si lo hubiera sabido no hubiera hecho directo hoy de esto. Con sinceridad, ¿eh? O lo hubiera hecho otro día entero, completo. Yo creo que es el que ha visto Laura y no es el juego completo, ¿eh? Si es uno que es en YouTube, que pone full game, no es completo el rollo, ¿eh? Es que me da pena también dejarlo a la mitad, ¿sabes? Está en PSN pero fue en el servicio. Pues entonces será solamente los coleccionables, claro. No será el juego completo, claro. Yo me interesa claro, si solamente va por los coleccionables, pone que contiene todos los coleccionables. Claro, pero porque ha subido el juego solamente ha subido el vídeo de encontrar los coleccionables. Es que hay un montón, o sea, esto es un coleccionable, por ejemplo. Que no te marca ni nada, ni cuántos tienes, ni nada. O sea, tienes que seguir una guía sí o sí. Pero a mí lo que me interesaba saber era el tema de... por aquí no puedo volver. Ya, pero que es que... O sea, entre que se ve poco, que es oscuro. En la pared. No. Este. Si eso no es una calavera. Aquí. Fading images of the past which we wish in fact was still the present and still the future. ¿Y ahora? Vuelvo. No, aquí. No, Why? Oh, come back! No! Why is this happening? This wasn't supposed to happen! The tear disturbs the storm. Through time No, pues me voy a pasar el juego completo. Es que por 40 minutos me lo paso completo. Sí, espera. Me voy a pasar completo. The final gasp against the void makes every breath a protest. The silent tear quiets loud silence. And it whispers back. No, el platino, como digo, no me interesa. No me quiero pasar otra vez el juego. O sea, me lo voy a pasar una vez y ya está. Aquí está el hospital. This is where I am? Where I've been brought to? Is this where we come to die? Forgotten, left to rot as we become burdens to others. And so I finish it, the story. And yet I didn't. Not yet. Not ever. It's never going to end, no matter how hard I try to break the cycle. No, ya está, tienes que salir. Vale. I ignored so many things in life. Revisa la máquina de Many escribir. times pretended to forget. We live diseased by vuelvo a estar con la silla de ruedas. and blind ignorance. The world heads into the hole.
Hostia, ha cambiado otra vez toda la casa. ¿Dónde? Izquierda. Pero bueno, que tampoco quiero los coleccionables. Vale. I should have written more. Or maybe I should have written less. I don't know. I wonder if it would have made any difference to anything. Ah, bueno, esto es la planta de arriba. Claro, tengo que ir abajo. Claro, que estaba en la planta de arriba. Digo yo, ¿ha cambiado la casa? No ha cambiado la casa. Que estoy en la planta de arriba. No estoy en la de abajo. Ignorance and negligence mix and dance together, melting into hatred. We're crumbling vessels. Alone ¿Más o in menos life, cuánto queda? ¿Media hora? alone in death. Media hora, ¿cuánto? We don't even have our minds as company anymore. And I tried to rage, tried to ignore, to fight back against ¿Y qué time. lo ha subido a Twitch, el chaval? ¿Y queda media hora o le queda media hora de directo a él? Y... But I see it now. I hear the voice of silence. Sí, no sé si me sé dónde está la oficina. Stop its thunder. ¡Hala! ¿Cómo está tú? Madre mía. I finished it. The Writer's I End. finished it. ¿Y ahora? ¿De que ha terminado? The whisper cuts silent. The silent listens to the teardrop and asks where it was when it laid the foundations of the storm. No sé si estoy yendo bien. Arriba otra vez. O sea, tiene pinta de que está acabando el juego, ¿eh? Porque el trofeo ponía The End. La música es como... También te digo. La música también es como más... ¿Y si salgo por la puerta? No, digo yo en plan, ¿me sacaba el juego aquí? Vale, compruébame si eso... Sí, ¿no? Cambia algo de las cosas otra vez. Está destrozadísima ya la casa, ¿eh? Claro, conforme más Alzheimer tiene. Claro, va cambiando él. Sí, hay una, sí. Pero esta, por ejemplo, no estaba abierta antes. Esta no estaba abierta. What is this place? Where am I exactly? Outside the circle. Somewhere with new memories. Tendré que ir a la mesa. Memories of someone else. Every time I painted, I never really knew where to start. I'd get lost staring, nothing at the screen. One day, Dad saw me. He took my hand and put it on the canvas. He let go, but my hand stayed. A small, misshapen circle of blue ink marked the sheet.
Coño. Sí. Sí, pero aquí no se puede hacer nada más. No, a mí no me deja salir. Algo ahí que no he hecho. Sí. Algo hay aquí que no he hecho. Vale. Sí, eso ya lo he hecho. No había visto esta. My ring. Not an easy promise to make. The promise of faithful and unending love till the very end. But does there have to be an end? What does it mean? What does any of this mean? What was this all even for? It is a story. A story among millions. Another star in the sky to shine and fade away after it dies out. Now to the other side. To the light. Maybe you'll find something there. Sí. Ya. Vale. Time reigns absolute above us. It exists without conscience, without care, Así empieza el and juego. without remorse. Through time, life exists, dies, and is Justo así empieza el juego. It devours all, just to build all anew, over and over and over again. All things die with time, and yet all things live. Time is conquered as the ticking clock stops. Death, the deceiver's tool, is conquered by the dying god who dies to live and rise. Death defeated by dying. We are made finite to gaze back into the infinite unseen. Time devours us into the darkness of the night, so that we may see light of day once again. Through the mouth of stormy black holes, existence is swallowed whole, so it can exist once more. And the end begins anew. And here am I, alone and afraid. Leave me alone! A disease devouring my mind, Yo también. facing my own fears Wake up! as I try to accept. Oh, wake up, Tom! Please wake up, Tom! Was someone here? Someone was here! And from this prison, Someone! Leave me alone! Who's been here? Is anyone here? Oh, get
Get out of my head! Oh, get out, get out, get out of my head, everyone! Surely. I find my key. Love, unspoken of, unheard of. Our dear silent storm. It is love which devours time. By being devoured. Silence conquers all. This noise surrounds it. We are lost to be found. Our memories are forgotten to be remembered. Dusk brings forth the dawn. Love describes for us the colors of the sunrise. La portada del juego es este árbol con este... And you remember. And so do I. La portada del juego es ese árbol. Everything that has ever been done has led to you. Grief. Now, Here. Everything that ended has begun. Such is your story. Your life begins And ends as you were born. born in your death, descending, yet rising. Justo con esta frase Every empiezas el letter, juego. every word, every phrase, and every action. Each an expansion in the uncertain hour before the morning. And I walketh about, seeking whom I may devour. Who will you turn to when you're floating in empty space? With no helping hand present to draw you back into the light. Nothing but silence. Who will you turn to When I ravage your memories. Love. Ever turn to love. You passed through it before me, sir. When I walk beyond it, will I forget it all? Who I was? Justo así empiezas, con el mismo diálogo. Es que al fin y al cabo es el Alzheimer. Joder, hostia, menuda moraleja tiene el puto juego. It's not for me to say, Tom. But don't worry. It's all right. Everything's all right. Y otra vez en bucle. Claro. Where am I? Inside. In time. Repeating. The cycle. Igual. You are unaware. Claro. You turn with a reversing clock. I don't understand you. Yes, you do. You don't. Uf. You will. Claro, es duro, ¿eh? Won't. Luego comento una cosilla. You don't remember. And yet you do. The path is set. Ahora. Finish it, Tommy. You must write your time in the stars. In the 50 de sea, salas otra vez. on the folds and creases of the earth. Ahí está. Please, leave me alone. I don't es así. know how it ends. How am I supposed to know how it ends? ¿No tiene títulos de crédito? Take a walk with me. I'll show you the fragments. Your past, your present, your memories. You will forget and remember. You will complete the cycle. How can I
Let go. Sí. Sí. All right. I trust you. Take me. Y aquí ya sí que acaba, ¿no? ¿O no? Hey, Dad. Ha salido el menú principal y ya le sale la letra de agradecimiento. A ver. Claro, es que es en bucle. Claro, es lo que tienen las personas con Alzheimer, que recuerdan, olvidan y olvidan al final. A ver. A ver. Ah, que antes no estaba. Ahí está. O sea, que no tiene final, en verdad es un bucle. Claro. A ver, tiene sentido. Vale, pues hasta aquí, Back Then. A ver, es una historia jodida, porque al fin y al cabo es una enfermedad jodida. Yo lo he querido subir porque... A ver, si le doy a jugar... Justo, la despedida del invierno, todo, ascensión del invierno y despedida del invierno. Claro, empiezas donde acabas, es un ciclo. Vale, perfecto. Pues, a ver, yo lo quería subir, voy a contar una historia personal muy rápida antes de cerrar directo y ya también cerrar para YouTube y todo. Yo lo quería subir porque mi abuela Ana, que es la madre de mi padre, sufría, al final de su vida, sufrió demencia, ¿vale? No llegaba a Alzheimer, pero sufrió demencia. Entonces yo me acuerdo, y tengo el recuerdo, y lo tengo grabado, que la última vez que yo la vi en vida, a mí me impactó muchísimo porque no reconocía a mi padre. Era su hijo y pensaba que era su hermano, y le llamaba por el nombre de su hermano, y pensaba que era su hermano y tal. Y a mí, no me acuerdo, esto de hace 15 años, tenía 16, 17 años, 18 años a lo mejor tenía. Y a mí también me confundió con otra persona, sabiendo que yo era su nieto y me confundió con otra persona. Entonces, pues teniendo ese recuerdo, cuando vi el juego, pues dije, joder, me apetece jugarlo, me apetece traerlo al canal. No por nada, sabía que no me iba a ver nadie en el directo de hoy, pero me apetecía traerlo, porque es una enfermedad jodida, y es una enfermedad muy jodida, en verdad, porque dices tú, joder, no recuerdas tu vida, no sabes, es jodido, al final el control es horrible. Yo lo siento por el estudio portugués, entiendo que es un estudio chiquitito, de verdad, y estoy agradecido por la clave, pero el control es muy tosco. Pero la historia es bonita y a la vez muy jodida. Porque vas recordando toda tu vida, tus cosas buenas, como tener tus hijos, criarlos, tal, tus cosas malas, cosas que te han pasado en el pasado. Claro. Claro, es lo que te muestra el futuro, el juego, que te estás recordando más el pasado, de decir cómo te criaba tu madre, tus recuerdos con tu hermano gemelo, que tu padre se fue a la guerra y nunca volvió. Y claro, y no recuerdas a tus hijos, lo único que recuerdas, y luego también es una putada, que eso es muy heavy, ¿no? La gente que tiene Alzheimer, la gente que no se la cuida, por ejemplo, te está contando que la historia, que el hombre tiene 3 hijos, y uno de ellos, por ejemplo, te dice, sí, te dije de quedar, pero no, pero tal, ya iré, y es como, lo vas olvidando también. Es jodido, es muy triste, pero bueno, hasta aquí. Oye, pues muchísimas gracias a toda la gente que ha visto el directo en Twitch, sobre todo tanto a Laura como a Alroy. Luego también se ha pasado Fox y Choche, si no me equivoco también. Y gracias a toda la gente también de YouTube, que voy a subir ahora. Estaréis viendo el directo, pero
el vídeo, pero yo lo voy a subir ahora al canal. Así que nada, si os ha gustado el contenido, like, suscribiros al canal si no lo estáis. Y por mi parte, nada más. Un abrazo muy grande y por favor, cuiden de sus mayores y no les olviden nunca. Un abrazo muy grande. Nos vemos.